Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Al parecer tuvimos un pequeño sustito hace un momento y eso está ocasionando también algunos problemas con el internet, pero me comentan que ya tenemos aproximadamente 40 personas y pues vamos a dar comienzo. Yo espero que en el transcurso de la conferencia se vayan integrando más personas. Entonces quiero darles la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas y conferencias Biodiversidad y Sustentabilidad en tiempos de COVID, que organiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo. Hoy, martes 23 de junio, iniciamos con el tema Pesticidas, solución o problema, residuos en los alimentos y en el medio ambiente. Conferencia que realizamos en coordinación con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, a quien le agradecemos su valiosa aportación. La ponencia de esta mañana estará a cargo de la doctora Karina Aguilar Arteaga, a quien me permito presentar. La doctora Arteaga tiene estudios de licenciatura y doctorado en química con mención honorífica. Es profesora investigadora de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2015 y actualmente tiene el nombramiento de investigadora nivel 1. Es líder del Cuerpo Académico de Biotecnología Alimentaria Sustentable. Posee el nombramiento de perfil deseable otorgado por la SEP a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, reflejando el buen desempeño y la calidad como profesora de tiempo completo. Ha impartido más de 50 cursos de nivel licenciatura y posgrado en las universidades del Estado de Hidalgo, de Papaloapan y la Politécnica de Francisco I. Madero. Cuenta con al menos 46 publicaciones de nivel internacional y nacional, además de ser citada en 500 reportes y artículos de investigación internacionales. Es solo una parte de su currículum y le agradecemos muchísimo a la doctora Arteaga que nos acompañe en esta mañana. Le voy a dar el uso de la voz, no sin antes comentarles que al final realizaremos la ronda de preguntas y respuestas. Les sugerimos, les solicitamos tengan sus micrófonos apagados y al final, ya en este intercambio de preguntas y respuestas, puedan ponerlo en funcionamiento. Bienvenida, doctora Arteaga, y le dejo a usted el uso de micrófono. Muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a nombre de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero al gobernador del estado de Hidalgo, el licenciado Omar Fayad Meneses, por brindar y asegurar espacios para la divulgación científica como parte de las medidas y acciones para evitar la propagación del coronavirus, el COVID-19. De igual manera, agradezco a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo por la invitación, por estos espacios que nos brinda para hacer la divulgación científica. Bueno, sin más preámbulo, agradezco también a los que ya se han conectado a esta conferencia web. Y bueno, como ya lo mencionaron, la ponencia se titula Pesticidas, solución o problema, residuos en el medio ambiente. Me escuchan bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Soy la primera de este ciclo de charlas que, como ya lo mencionaban, están enmarcados en el ciclo de conferencias titulado Biodiversidad y Sustentabilidad en tiempos de COVID. Y pues voy a abordar uno de los temas que preocupan mucho en la comunidad científica, pero cada vez más también a la sociedad civil. Cada vez se preocupa más por lo que come, por lo que lleva a sus mesas, por lo que lleva a sus hogares. Entonces, esto es un aspecto muy importante ahora debido a los problemas de salud asociados a este tipo de compuestos.
Entonces, primero, bueno, les daré algunas recomendaciones. Hay que mantener apagados nuestros micrófonos. Si les surgen dudas, como ya lo comentaban, las puede ir enviando a través del chat. Habrá la sesión al final y pues en ese mismo orden iremos respondiendo esas preguntas. Bien, comenzaré enmarcando los objetivos de la charla del día de hoy, el cual tiene como objetivo general, desde un punto de vista de divulgación, abordar las causas, los riesgos y los peligros de la presencia de residuos de pesticidas, de plaguicidas en los alimentos y en el medio ambiente. También abordaremos algunas ventajas y desventajas del uso de estos productos, sobre todo en la producción de alimentos, pero también abordaremos algunos aspectos muy recientes y que tienen que ver con su uso en los medios urbanos. Abordaremos algunas de las causas principales de la presencia de estos residuos en los alimentos y en el medio ambiente, sus riesgos y peligros y de manera muy general, pues algunos de los métodos de identificación y cuantificación de estos pesticidas. Bien, bueno, comencemos ahora primero con la parte de algunas definiciones. ¿Para qué se utilizan los pesticidas o los plaguicidas? Bueno, básicamente se utilizan para controlar estas formas de vida que pueden ser vegetales, animales o cualquier agente patogénico dañino o potencialmente dañino para los vegetales. Entonces se han utilizado mucho en la agricultura, sobre todo como control de plagas. Como plaga, pues ya les decía, les comentaba, pues son estas formas de vida en general. Lo que ha permitido de alguna manera que la producción de los alimentos sea intensiva. Y más ahora, ¿no? Que la FAO estima que para el 2050 seremos cerca de 9,000 millones de personas. Estas 9,000 millones de personas vamos a necesitar ser alimentadas, es decir, necesitamos asegurar la suficiencia alimentaria, pero sin dejar atrás la inocuidad alimentaria, que van de la mano. Entonces hay que poner especial interés justamente en cómo llevamos el control de esas plagas para lograr esa producción que van a requerir todas estas personas. El uso de estos pesticidas, pues como les decía, nos ha permitido obtener altos porcentajes de rendimientos de diferentes cosechas. Son sustancias químicas sintéticas de elevada estabilidad. Esta característica en particular pues les ha permitido que puedan ser muy eficientes para controlar a las plagas. Son de fácil aplicación, son de acción rápida y bajos requerimientos de aplicación, sobre todo cuando hablamos de grandes extensiones territoriales. Otra de las ventajas que tiene es que son de acción prolongada. Entonces nos permite hacer aplicaciones y estas pueden persistir en el ambiente y hacer su función contra estos organismos a los cuales denominamos plagas. Entonces realmente han tenido estas ventajas, sin embargo, asociado a esto, pues ha tenido también algunas desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Bueno, pues son tóxicos. Vamos a entender por toxicidad a la propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias para provocar efectos adversos en la salud o en el medio ambiente. Entonces, cuando los aplicamos y debido a su acción prolongada, ya que son sustancias sintéticas de elevada estabilidad, pueden tener residuos en los cultivos, puede haber estos residuos en los cultivos. Entonces, esta residualidad en los cultivos no sabemos hasta dónde, y es parte de lo que vamos a tratar ahora, hasta dónde puede llegar a la cadena trófica. También se ha observado dentro de las desventajas es en que crean resistencia en los organismos objetivo. Y sobre todo se han observado efectos adversos en organismos no objetivo. Como organismos no objetivo, pues entendamos que nosotros mismos, los humanos, somos estos organismos, mamíferos más pequeños, pero sobre todo algunos insectos que son benéficos, como los polinizadores. Entonces son dentro de las desventajas y sobre todo estas desventajas se han visto pues a largo plazo, ¿vale? Entonces, sin duda los pesticidas juegan un papel fundamental en el control de plagas
y para el control de estas infestaciones, no solo en la agricultura, sino se ha visto recientemente que se están utilizando estos pesticidas, estos plaguicidas, como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas, entre otros, se aplican también en medios urbanos, en áreas urbanas. ¿Para qué? Pues se aplican sobre todo para el pasto, los césped, en hoteles, en jardines, en superficies impermeables, dentro de las zonas urbanas, en huertos tras patio, y esto también pudiera representar ciertos riesgos, ¿no? Entonces, se ha utilizado estos pesticidas de forma indiscriminada, tanto extensiva como intensiva, y lo que les decía, esto representa serias amenazas para el medio ambiente, sobre todo también para los organismos vivos y para la seguridad alimentaria. Debemos definir claramente cuál es su destino, cuáles son sus efectos ecológicos, cómo podemos determinar esos residuos, cómo se comportan en medios urbanos. Desde el punto de vista de la agricultura, se sabe y se entiende perfectamente cuál es su dinámica, cómo se comportan en un suelo agrícola. Sin embargo, también vamos a abordar algunos aspectos, como les mencionaba, en cuestiones urbanas, ¿no? Entonces, ¿cómo se están comportando ahí? El riesgo es mayor de entrar en contacto con este tipo de sustancias, no lo sabemos. De hecho, los reportes que se tienen respecto a esto, al uso de plaguicidas y de pesticidas en los medios urbanos, es realmente limitado. Entonces, vamos a también algunas otras prácticas que preocupan actualmente respecto a las desventajas de los pesticidas. Son algunas otras tecnologías, como por ejemplo la nanoencapsulación de pesticidas. Esta nanoencapsulación, sobre todo, está siendo dirigida a su aplicación en entornos urbanos. Estamos hablando de estructuras complejas, de estructuras muy pequeñas que no sabemos hasta dónde pudieran permear en las células humanas, pasar barreras celulares, etcétera, y dónde pudieran estarse alojando. Entonces, son tecnologías que pues desafortunadamente no se conocen sus efectos a largo plazo, pero que ya se están aplicando. Entonces, vamos a retroalimentar un poco acerca de los pesticidas y bueno, pues debemos entender que es un gran número de compuestos orgánicos que presentan características físico-químicas muy diversas, que están diseñados para controlar y prevenir plagas en varios cultivos, plantaciones y mejorar la productividad. Ahora, necesitamos también resaltar la importancia de determinar los residuos de estos pesticidas, pues con el único objetivo que tenemos es de garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, vamos un poquito de historia respecto a la cuestión de los pesticidas y cuándo surge esta preocupación. Y bueno, este movimiento ambiental mundial comenzó con Rachel Carson, una bióloga y escritora del mundo marino, que alentaba el cuidado de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. Sobre todo ella fue la que empezó a advertir sobre que debíamos controlar el uso de los pesticidas, ¿no? El daño que estaba causando, que pudiera causar a los seres humanos y al medio ambiente. Nos dejó por ahí una obra muy, muy interesante que se llama Primavera Silenciosa y tiene que ver justamente con el daño que hacían los pesticidas en ese momento a algunos organismos benéficos, ¿no? Algunos insectos benéficos necesarios para la producción de alimentos. Entonces, en este contexto, la atención en ese momento se centraba en el uso del famoso DDT, que es el diclorodifenil tricloroetano, que es un insecticida organoclorado que adquirió importancia en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para combatir el tifus, la fiebre amarilla y a los insectos que transmitían la malaria. Entonces, su efectividad fue probada, es completamente eficiente. Sin embargo, pues sus efectos a largo plazo se observaron en una elevada toxicidad. A partir de ahí, en el convenio de Estocolmo,
sobre los contaminantes orgánicos persistentes, se enfatizó en que este tipo de compuestos tenían una persistencia ambiental y sobre todo mostraban la capacidad de bioacumularse, ¿no? en diferentes organismos, lo cual detonó una búsqueda de diferentes alternativas a este pesticida, lo mismo con el lindano y todos los derivados de los organoclorados. Entonces, durante los últimos años, pues hemos observado los residuos de plaguicidas pues se ha extendido. Actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que son cerca de 1000 compuestos que tienen esta finalidad, ¿no? Y que son aplicados tanto en ambientes agrícolas y ahora también en ambientes urbanos, sobre todo porque, digamos, de alguna manera está en boga que la gente quiera producir su propio alimento y entonces tengan en sus jardines, en sus traspatios, estos huertos, pero que obedecen también a la aplicación a veces de algunos pesticidas o plaguicidas. Entonces, en la tabla que les muestro en la presentación está la categoría de este tipo de compuestos y algunos de estos compuestos químicos orgánicos de uso común. Entonces, como podemos ver, están los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, los nematicidas, rodenticidas, repelentes de insectos, fumigantes, reguladores de crecimiento, desinfectantes, molusquicidas, entre otros. Preocupa mucho ahora, por ejemplo, en los ambientes urbanos, el uso de desinfectantes, sobre todo en este tema del COVID-19. Mucha gente pudiera llegar a abusar de este tipo de productos debido al miedo que tiene de un contagio. Y también es importante que sepan que este tipo de compuestos que traen estos desinfectantes pudiera ocasionar efectos a largo plazo, ¿no? De los cuales pues no se tiene todavía a ciencia cierta qué es lo que ocurre con ellos, sobre todo, como les decía, en medios urbanos, ¿no? Entonces habría que poner especial interés para empezar a regular o a tener, a leer las etiquetas de este tipo de sustancias que utilizamos en los hogares, ¿no? Entonces, para darnos una idea de lo que ocurre con estos compuestos en el medio ambiente, pues tenemos que empezar después de su aplicación, una vez que son aplicados, ¿qué ocurre con ellos, no? ¿Qué pasa con ellos en el medio ambiente? Entonces, sabemos que existen dos vías de biodegradación, de degradación. Una es la biótica y otra es la abiótica. La biótica la llevan a cabo sobre todo microorganismos y plantas, ¿no? Los microorganismos utilizan a estos compuestos como fuente de carbono, como fuente de nitrógeno, y pues lo que obtenemos al final, en el mejor de los casos, pues es CO2, amoníaco, agua y otros compuestos orgánicos, ¿no? Las plantas lo mismo lo utilizan, introducen a su metabolismo y lo que podemos obtener ahí son metabolitos muchas veces de menor toxicidad, ¿no? Metabolitos con una mayor solubilidad en agua y efectos tóxicos menos agudos. Por su parte está la degradación abiótica. Esta degradación abiótica obedece a una degradación química, es decir, que se puede dar por hidrólisis, rompimiento de enlaces, por algún agente externo, por oxidación, por la misma presencia del oxígeno en la atmósfera, o pueden llevarse a cabo también algunas reacciones de reducción. Mientras que la degradación física se puede llevar a cabo mediante la fotólisis, la acción de la luz solar sobre todo, y también por volatilización. Estos mecanismos de degradación dependen mucho de las características propias, de las características físico-químicas de los compuestos, ¿no? Entonces, se sabe, por ejemplo, necesitaríamos revisar de cada uno de los compuestos cuáles son sus características físico-químicas, por ejemplo, solubilidad en agua o qué tan afines son a las grasas o a los medios no polares, ¿no? Entonces, muchas de estas, más bien, esta degradación, pues depende justamente de estas características físico-químicas que les mencionaba.
Entonces, en la figura 3, les voy a tratar de explicar el comportamiento que tienen los plaguicidas, que son aplicados tanto en la producción de alimentos como en los medios urbanos. Entonces, ¿qué ocurre realmente en el medio ambiente? ¿Cómo se están comportando estos plaguicidas una vez que son aplicados, ¿no? Una vez que inicia la aplicación de estos pesticidas. Entonces, les decía que una parte de ellos son absorbidos en los folios, en las hojas. Cuando llueve, pues se lavan de estas hojas, pero sin embargo hay escorrentias que van a dar a los cuerpos de agua superficiales. También esta misma agua de lluvia o la misma agua de riego puede permear y llevar a cabo una lixiviación hacia aguas profundas. Muchos de estos insecticidas que son aplicados son absorbidos en la materia orgánica y en las fracciones minerales. Esto dependerá evidentemente, estos equilibrios, estos repartos dependerán pues de las características, por ejemplo, del suelo, qué tanta materia orgánica tiene. Se sabe que a mayor cantidad de materia orgánica de un suelo, pues tiene la posibilidad de complejar, ocluir, atrapar a este tipo de compuestos. Sin embargo, hay suelos con un grado de erosión muy alto, donde la materia orgánica es muy baja y es muy probable que estos pesticidas estén siendo lixiviados hacia cuerpos de agua subterráneos, ¿no? También en el suelo pues se puede dar una degradación química por la presencia de algunos agentes reductores u oxidantes. Sin embargo, también sabe que estos plaguicidas pueden ser absorbidos en las raíces de las plantas, ¿no? Pasar estas paredes celulares de los vegetales y llegar a acumularse en algunos de los organismos celulares. La fotodegradación, como les comentaba, pues se debe principalmente a la acción de los rayos solares, principalmente los rayos ultravioleta. Y como les mencionaba, bueno, gran parte es degradado por los microorganismos, ¿no? Sin embargo, lo que preocupa en este caso es, una vez que son aplicados, ¿cuánto se queda en los cultivos? Y si a eso asociamos, esto estamos considerando que los pesticidas están siendo aplicados de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no? De manera general, pues los agricultores deben de apegarse a un plan de buenas prácticas agrícolas, de buen uso y manejo de agroquímicos. Sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo en países de desarrollo, no se respetan estas buenas prácticas. Entonces, lo que podemos estar generando es una acumulación en los cultivos mucho mayor a lo que se tiene contemplado, ¿no? A la hora de aplicar este tipo de compuestos. Y los límites, bueno, cada país, les comentaba, tiene su propia legislación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, pues, han emitido algunas recomendaciones, ¿no? Para precisamente normar estos límites máximos de residuos que podemos tener en los cultivos, y esto dependerá también de la toxicidad que presenten en esos pesticidas. Bien, entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo contaminamos al agua, cómo contaminamos al suelo y cómo contaminamos al aire cuando aplicamos estos pesticidas, este tipo de compuestos? Bueno, como les comentaba, esto ya no es exclusivo de las áreas agrícolas. Se sabe que están siendo aplicados de manera indiscriminada en los medios urbanos. Entonces, sobre todo, por ejemplo, para mantener la infraestructura de algunos edificios, en cultivos tras patio, en el hogar, como les decía ahora, los desinfectantes, ahora que tuvimos el periodo de calor, con los mosquitos, con las cucarachas, con las ratas, etcétera, en jardinería, sobre todo también aquí, por ejemplo, en los campos de golf o de este tipo, pues también se aplica una gran cantidad de pesticidas para mantener al césped en buenas condiciones. Entonces, realmente estas son las fuentes de contaminación, de aplicación y en los medios agrícolas. Y esto nos trae, como les comentaba, residuos de este tipo de compuestos en los alimentos. Esto es preocupante desde el punto de vista de inocuidad alimentaria, ¿no?
Entonces, de inocuidad alimentaria, y voy a introducir un término que, digamos, es relativamente nuevo, que es la seguridad ambiental, ¿no? ¿Qué tan seguro es el medio donde nos estamos desenvolviendo, ¿no? Bien. La figura 5 es una representación esquemática de la exposición directa e indirecta de los seres humanos, de nosotros, a estos plaguicidas y a sus residuos, sobre todo en zonas urbanas. Una vez que ya fue producido en el campo, en esas áreas agrícolas, ¿cómo nos llegan a nosotros, a las personas que estamos en estos conglomerados urbanos? Bueno, primero les decía, pues nos llegan a través de las frutas, los vegetales, los cereales, las legumbres en fresco, pero ahorita vamos a abordar también algunos aspectos, cómo es que estos residuos, estos plaguicidas pueden estar migrando a la cadena trófica aún con alimentos procesados, ¿no? ¿Cómo pueden pasar estas barreras de estos procesos tecnológicos en los alimentos? Entonces, vemos que los podemos ingerir, aun cuando ese alimento ya fue lavado, fue cortado, fue mezclado, fue pasteurizado, etcétera. Bien, entonces, les decía, pues consumimos muchos productos de origen animal y ustedes dirían, bueno, pero si a los animales, pues no se les pone pesticidas, ¿no? Sí, también se pueden utilizar sobre todo para el control de algunas enfermedades endérmicas, pero sobre todo la principal fuente de los residuos de los pesticidas en productos de origen animal proviene de la alimentación, es decir, los animales son alimentados con productos, con forrajes que ya traen residuos de pesticidas y justamente debido a que estos pesticidas casi siempre son compuestos no polares, pues se van directamente, por ejemplo, a los productos de origen animal, a la leche, por ejemplo, ¿no? Es una sustancia muy afín a este tipo de compuestos. Lo podemos también tener o ingerir a través de otros alimentos y el agua para beber. Y ustedes dirán, ¿y por qué para el agua? ¿Por qué en el agua para beber? Bueno, como les comentaba en una de las diapositivas anteriores, pues muchos de estos pesticidas que son aplicados en las zonas agrícolas lixivian hacia estos cuerpos de agua subterráneos. Y ahí está la fuente de estos residuos en las aguas que tomamos, ¿no? En las aguas potables. Bien, ahora vamos a abordar cómo afectan afectan estos pequeños procesos o los procesos alimentarios justamente a los residuos, ¿no? A los residuos de los plaguicidas en los alimentos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos llegan alimentos frescos del mercado o del campo? Entonces, lo primero que hacemos es un lavado, ¿no? Es el primer paso en el proceso de preparación de los alimentos, ya sea en el hogar o industrialmente. Entonces, se ha informado que muchos de estos residuos de los plaguicidas que están ligados a los alimentos pueden eliminarse en cantidades suficientes, sobre todo utilizando solo agua, ¿no? Entonces, son varios los factores que influyen en la eliminación de los residuos por lavado. Entonces, les decía, mucho de esto pues depende de sus características físico-químicas, ¿no? Entonces, ahí en la diapositiva, por ejemplo, tengo el efecto que tiene el lavado sobre la remoción de pesticidas en algunos de los alimentos de origen vegetal más consumidos. ¿Por qué puse esos? Bueno, pues porque son los que generalmente consumimos con cáscara. Y es ahí donde se encuentran, pues, pegado a las cutículas, los residuos de pesticida. Por ejemplo, en manzana, ¿no? Se ha observado que con un lavado con agua, un lavado común que se le daría en un hogar común, se puede remover solo el 10% de estos dos pesticidas, ¿no? O 25% del metidatión, o solo el 33% de primicar, o solo el 35% de fosalón, ¿no? Con un lavado. En tomates, por ejemplo, se puede eliminar, tenemos buenas eliminaciones hasta un 93.5%.
de los residuos que se encuentran aquí en las cutículas de los tomates. Sin embargo, hay algunos otros compuestos, como por ejemplo el lindano, que solo eliminamos el 47%, o de algunos derivados de DDT que eliminamos solo el 33%. Y ustedes dirán, bueno, pero ya queda muy poco, ¿no? Ya es muy poco los residuos. Lo que preocupa de este tipo de compuestos es que son bioacumulables. ¿Eso qué significa? Significa que se van quedando en los organismos y van teniendo estos efectos tóxicos a largo plazo, ¿no? Asociados a ellos. Entonces, lo mismo para las uvas, ¿no? Se ha observado que un lavado común con agua, como se hiciera en una casa, pues sí podemos remover elevados porcentajes, pero hay de algunos otros que ahí van a persistir hasta en un 70, 80%, ¿no? Entonces, el lavado sí remueve estos residuos en los alimentos, sin embargo, a veces no es efectivo, ¿no? Se han recomendado muchas técnicas de lavado de los alimentos, sobre todo los que se consumen en fresco y con cáscara, utilizando algunos agentes como por ejemplo el bicarbonato, el vinagre, la sal, y se ha observado que la adición de este tipo de compuestos puede mejorar considerablemente la remoción de estos compuestos de las cutículas de los alimentos. Entonces, ¿qué ocurre con otro tipo de procesamientos, ¿no? En la industria alimentaria. ¿Me puede llegar estos residuos a través de los alimentos procesados? Sí, sí puede. Sí puede llegar a mi mesa un alimento procesado con residuos de pesticidas. Algunos de las opciones unitarias que se realizan en la industria alimentaria, por ejemplo, el pelado, cualquiera diría, bueno, pues ya con el pelado quité, ¿no? Quité la cáscara, ahí ya se va una gran concentración. Sin embargo, como les decía, pues muchos de estos pesticidas, dependiendo de sus características físico-químicas, pueden atravesar las barreras de las paredes celulares y alojarse en la parte comestible de los alimentos. Y entonces, un simple pelado sí elimina estos residuos, pero pueden persistir ahí. Picar, cortar, moler, mezclar, estos procesos pudieran afectar también la residualidad de los pesticidas, también. Todos estos procesamientos son mecánicos y lo que hago realmente es destruir muchas de las paredes celulares y liberar compuestos de naturaleza ácida o básica, dependiendo del alimento del que se trate, y este tipo de sustancias pudieran interaccionar con los residuos de los pesticidas o los propios pesticidas y también reducir en muchas ocasiones, reducir su concentración, pero en muchas otras podemos potenciar la generación de un metabolito, ¿no? En los tratamientos térmicos, también se ha observado que disminuye considerablemente la residualidad de los pesticidas en los alimentos. Sin embargo, me voy a bajar al que está acá abajo en el secado, y lo que hacemos propiamente ahí es disminuir, abatir el porcentaje de humedad de un alimento. Entonces, lo que estamos haciendo junto con los otros componentes nutricionales de ese alimento, sobre todo, por ejemplo, imagínense las ciruelas, las pasas, que son frutos secos, lo que hacemos ahí es concentrar los componentes nutricionales, pero si teníamos rastros de pesticidas, pues lo que hacemos también es concentrar esos rastros de pesticidas, ¿no? Entonces, las frutas secas son también una fuente importante de residuos de pesticidas, sobre todo si desde la producción primaria, pues no fueron tratados bajo las normas o la legislación de cada país. Entonces, les decía, habría otros factores que considerar para revisar qué tanto pueden migrar estos pesticidas a los alimentos. Dentro de estos factores, pues tendríamos que considerar el tiempo de cocción, las temperaturas de cocción, el valor de pH, la acidez, etcétera, ¿no? Y sobre todo también si los alimentos procesados van a ser empacados a vacío o no.
o, por ejemplo, si viene de algún proceso de fermentación, como por ejemplo la producción de malta, cerveza o vino, ¿no? Entonces se ha observado también algunos reportes en la literatura que los agentes biotecnológicos responsables de la fermentación de los azúcares para la producción de alcohol también pudieran introducir a su metabolismo a los residuos de pesticidas en muchas ocasiones. Y eso dependerá, como les decía, de las características propias del pesticida, ¿no? Entonces, una vez que observamos que a pesar de que demos cualquiera de estos procesamientos, incluyendo al lavado, aún así podemos tener residualidad en los alimentos, y estos, bueno, presentaremos a largo o a corto plazo algunos efectos, sobre todo en la salud humana. Vamos a ir abordando ahora, por ejemplo, de los insecticidas. Dentro de los insecticidas comúnmente utilizados están los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos y los piretroides. Estos son algunos de ejemplos muy particulares, y de estos generalmente son mucho más tóxicos, ¿no? De los pesticidas, de las clases de pesticidas. ¿Cuáles son los efectos a la salud de los que se tiene reporte, pues a nivel internacional? Bueno, se sabe que son cancerígenos, están asociados a cáncer de seno, a cáncer pulmonar, de cérvix y de próstata. Son disruptores del sistema nervioso, pueden afectar al sistema nervioso, afectan también el sistema endocrino. En ambientes acuáticos, por ejemplo, aquí voy a hacer una pausa, estamos hablando de la salud humana, sin embargo, en los medios acuáticos se sabe que este tipo de compuestos modifica los ciclos reproductivos de muchas de las especies que están ahí, de las especies acuáticas. Entonces, esto también pudiera poner en riesgo la seguridad alimentaria. Al estar modificando los ciclos reproductivos de peces y de crustáceos, pues podemos tener una disminución en la producción de alimentos de origen acuícola. Tenemos también, regresando a la parte de salud humana, son tóxicos, ¿no? Para la reproducción humana, pudieran tener daños al ADN y sobre todo también se ha observado los defectos de nacimiento. Por otra parte, los herbicidas, que pues tienen un menor peligro, son menos tóxicos para los seres humanos, pero aún así siguen siendo tóxicos. Tenemos a los fenoxiácidos, a los ácidos benzoicos, las triacinas, las ureas, las cloracetanilidas. Entonces, algunos de sus ejemplos son estos: las atracinas, las imicinas, el glifosato, que actualmente pues está siendo prohibido ya. Los efectos a la salud que han observado pues son los mismos, tienen efectos carcinogénicos, son hepatotóxicos, son nefrotóxicos, es decir, dañan hígado y riñón. Efectos adversos para la tiroides, para el sistema nervioso, para el sistema óseo, para el sistema inmune y para el sistema circulatorio. Entonces, son los efectos que se han observado para algunos fungicidas que también son ampliamente utilizados en la agricultura. Tenemos bencenos sustituidos, tiocarbamatos y compuestos organomercuriales, ¿no? Se siguen aplicando compuestos organomercuriales. Entonces, algunos de los ejemplos los menciono aquí en la diapositiva, y dentro de los efectos a la salud que se han observado, pues es toxicidad dérmica, efectos carcinogénicos, hepatotóxicos, daños, efectos al sistema nervioso, a tiroides, al sistema óseo, inmune y también circulatorio. Entonces, claro, su riesgo pues dependerá del nivel de exposición que tengamos a estos, ¿no? Algunos efectos adversos sobre los ecosistemas son los que menciono ahí en la diapositiva, pues dado que la toxicidad no es selectiva, es decir, no solo afecta a los organismos considerados plagas, afecta a todos los organismos, a toda la biota que se encuentra dentro de un ecosistema, ¿no? O sea, vamos a afectar tanto a insectos benéficos, a otras cepas de hongos, bacterias, a la microbiota del suelo, todo se ve afectado por estos pesticidas.
En ambientes urbanos se ha observado la toxicidad para las mascotas, para aves, para peces, los polinizadores, como les decía. Una de las preocupaciones más importantes son las escorrentías hacia los cuerpos de aguas superficiales y la lixiviación hacia agua subterránea. La bioaccesibilidad, la fitotoxicidad que pudieran presentar y la ecotoxicidad. Los herbicidas, por ejemplo, pueden llegar inclusive a inhibir la germinación de muchas de las semillas, ¿no? Y entonces ahí de repente el campesino es que ya no me está teniendo el mismo, la misma germinación. Pues no, porque tu suelo ya está contaminado, está con herbicidas. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista técnico, cómo la legislación de diferentes países se apoya para ir revisando que la producción agrícola o que ahora los centros urbanos estén cumpliendo, no estén rebasando esta aplicación de los pesticidas? Bueno, pues para ello echamos mano de las técnicas analíticas, técnicas de análisis. En la figura 8 se muestran algunas de las actualmente más utilizadas para la determinación de residuos de plaguicidas en alimentos y medio ambiente. ¿Por qué menciono solo estas 4? Bueno, pues porque son las más sensibles. Desde el punto de vista analítico vamos a entender a la sensibilidad como que llegan a detectar y a cuantificar concentraciones muy pequeñas a nivel de traza, ¿no? Inclusive a nanogramos por litro. O sea, con situaciones muy, muy, muy pequeñitas las podemos detectar, ¿no? Con estas técnicas analíticas. Y les decía, ¿por qué es importante y por qué los países están utilizando estas técnicas analíticas para la determinación de los pesticidas o de sus residuos o de sus metabolitos a ese nivel de concentraciones? Pues ya es muy pequeño, ¿no? Son nanogramos por litro. Bueno, pues lo que les decía, ¿no? Se debe a que este tipo de compuestos es bioacumulable y puede generar estos efectos tóxicos a largo plazo. Entonces, dentro de las más utilizadas está la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas, en todas sus versiones, de cuadrupolo sencillo hasta de triple cuadrupolo. De hecho, para los agricultores que quieran acceder a mercados internacionales, pues tendrían que pasar por técnicas analíticas tan rigurosas como estas para poder hacer la exportación de sus cultivos, ¿no? Entonces, ahora, ya hemos hablado de esta problemática, de todas las ventajas que han tenido la aplicación de los pesticidas desde los años 60 y a largo plazo todas las desventajas que hemos venido observando. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué opciones tenemos para poder revertir, para poder empezar la producción limpia de alimentos que requiere esas 9,000 millones de personas, que van a requerir esas 9,000 millones de personas en 2050? Bien, pues la figura 9 muestra a manera comparativa, a manera de comparación, los sistemas de producción agrícola a los que podemos tener acceso el día de hoy. Entonces, por una parte, les decía, con el boom de la agricultura intensiva, pues empezó a explotar mucho el uso de pesticidas, el uso de agroquímicos, no solo de pesticidas, sino también de fertilizantes inorgánicos o sintéticos, el uso de semillas transgénicas. Se empezaron a tecnificar los campos, a utilizar muchas de las sustancias tóxicas de las que acabamos de hablar y que además pues son emitidas otra vez al medio ambiente, ¿no? Entonces sí hemos logrado altas productividades, pero a un costo muy alto. Entonces, a partir de aquí empieza esta conciencia ambiental. Actualmente hay otras formas de producir alimento. Está la agricultura de conservación, en donde el manejo del suelo pues ya es más integral, de los recursos biológicos lo mismo. Se hace un uso limitado de los factores de producción externos, como por ejemplo, les decía, el uso de fertilizantes, de agroquímicos, de semillas transgénicas, de combustibles, etcétera. Y lo que se pretende es empezar
a retomar con esta agricultura de conservación el equilibrio, un equilibrio ecológico. Está por su parte la producción orgánica. Sin embargo, la producción orgánica, pues lo que se hace aquí es sustituir, ¿no? Sustituimos estos insumos convencionales por algunos insumos orgánicos o naturales. Entonces, de lo que se está planteando tanto en la agricultura de conservación como orgánica es el uso de pesticidas naturales o biorracionales, ¿no? Que respetan muchos a los insectos benéficos y que son de mucha menor toxicidad que los de control químico. Una de las opciones que se tiene actualmente es la agroecología. ¿A qué me refiero con esto de agroecología? Bueno, pues aplicar estos conceptos y principios ecológicos en donde se reúnen estos aspectos tradicionales que tenían muchos de nuestros abuelos o bisabuelos con aspectos científicos. ¿Con qué razón? ¿Cuál es el objetivo de unir estos dos mundos? Pues el objetivo es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales y los seres humanos, todos en un mismo ambiente, ¿no? Entonces, la agroecología yo creo que, desde mi punto de vista, creo que es una muy buena opción para las generaciones actuales y futuras, para que empiecen a producir su alimento de una manera más amigable con el medio ambiente y sobre todo generar o lograr sistemas alimentarios justos y sostenibles, ¿no? Ahora, llegar a esto no es para nada sencillo. La transición desde un modelo tradicional hasta un modelo agroecológico, pues estamos hablando que se requiere por lo menos las predicciones, este autor, Venegas y colaboradores, dice que es una transición un tanto larga, ¿no? Son 10 años para lograr esta producción agroecológica, pero que vale mucho la pena porque pues esto nos permitirá tener estos sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? En los que no veamos comprometidos ni los recursos de las futuras generaciones, pero además y sobre todo la salud humana. Y bueno, a manera de conclusión, pues me he puesto ahí tres párrafos, los cuales me voy a permitir leer de manera textual. Y dice así, debido a varios problemas sociales, ambientales y de salud relacionados con el uso de plaguicidas, es necesario reevaluar la posibilidad de su empleo, dado sus innumerables efectos perjudiciales para la humanidad y la biodiversidad, ¿no? Es necesario tomar otros caminos para lograr una producción de alimentos sostenible que abastezca la demanda mundial de alimentos, no solo actualmente, sino a largo plazo. Se requiere un mayor número de investigaciones para obtener plaguicidas más selectivos, mejores técnicas de aplicación, así como cambios en los hábitos alimentarios de la población, ¿no? Son también opciones que debemos estudiar. Por otro lado, ya a pesar de la clara importancia comercial y económica centrada en la expansión de la producción de alimentos, el uso de los plaguicidas no debe superponerse a la salud humana y a la conservación de la biodiversidad. Entonces, respondiendo a la respuesta, a la pregunta, perdón, de la ponencia es solución o problema, ¿no? Ha sido parte de los plaguicidas de la solución a esta suficiencia alimentaria que nos urge, que necesitamos, dado el crecimiento poblacional. Sin embargo, pues también nos ha ocasionado una problemática muy importante a nivel de medio ambiente, a nivel de salud, por lo que necesitamos de manera urgente, pues, doblar, ¿no? Buscar otros caminos. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho a los que participaron de esta conferencia y ahora sí empezaríamos a tener las preguntas. Bueno, antes un comercial. Les invito a obtener una ficha para la ingeniería agroindustrial que oferta la Universidad Politécnica de Francisco y Madero. Todavía están en tiempo para que les digan ahí a sus conocidos. Termina hasta el 31 de julio. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Qué interesante, la verdad, lo que nos ha compartido esta mañana, y pues estamos abiertos a aquellas preguntas que quieran hacer los participantes. Adelante, pueden prender ustedes mismos su micrófono, levantar el icono de la manita o comentarnos. Creo que nos dejó mucho conocimiento esta mañana, doctora Karina. A ver, Enrique Favela dice, excelente ponencia, solo quería preguntar cuál es la solución que nos pueda recomendar para eliminar los pesticidas de los alimentos, doctora. Bien, como les comentaba, pues dentro del procesamiento que hacemos en casa, realmente es un lavado, digamos, con agua y con jabón, pero también se recomienda remojar a los alimentos, dejarlos al menos de 10 a 15 minutos en una solución de bicarbonato de sodio, ¿no? Que es uno de los agentes que ha mostrado mejor eficiencia para la eliminación de estos residuos en los alimentos. También, bueno, es importante, no es comercial, hay algunas cadenas comerciales y también pues, hay que favorecer sobre todo a los agricultores que de alguna manera tengan esta producción limpia, ¿no? Ya hay muchos agricultores que están tomando conciencia de su manera de producir los alimentos y que cada vez han utilizado menos agroquímicos que están aquí cerca. Por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo tenemos, ahora que estoy trabajando ya colaborando con la unidad Meztitlán, la Universidad Politécnica de Francisco y Madero tiene una unidad en Meztitlán y trabajamos con un grupo de productores que se denominan agroecológicos y que justamente pues han disminuido considerablemente el uso de pesticidas. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es buscar este tipo de productos, ¿no? Buscar favorecer a los agricultores que producen de manera limpia. Y lo segundo, pues, es tener cuidado y hacer un lavado extensivo, suficiente de nuestros alimentos, sobre todo de los que se vayan a consumir con cáscaras. Porque por ahí me decían, es que ¿por qué lo lavas? Que el niño se tiene que hacer resistente a las bacterias, etcétera. Y yo siempre les comento, lo lavo no por las bacterias o los agentes microbiológicos patógenos que pudiera haber ahí, ¿no? Lo lavo más bien por la reducción de los pesticidas, de los residuos que pueden estar ahí todavía en las cáscaras, en las cutículas de muchos de nuestros alimentos, ¿no? Esa sería pues la recomendación. Ok, entonces sí utilizar el jabón, doctora, o sea, agua y jabón, por ejemplo, los jitomates y estas frutas o verduras que nos comemos así con cáscara, perdón. Sí, pero sobre todo, por ejemplo, no una solución saturada de jabón, sino, digamos, un tanto diluida y suficiente enjuague, ¿no? Para eliminar también los jabones, que también tiene sus bemoles los jabones, los surfactantes, ¿no? Son otro tipo de contaminantes que actualmente también preocupan mucho, se denominan contaminantes emergentes y hay que tener cuidado también con el uso indiscriminado de jabones, desinfectantes, fragancias, suavizantes, etcétera. Ok, doctora. Lilia Minerva dice, en el caso de la aplicación de plaguicidas para el control de mosquitos transmisores, ¿qué recomendaciones podría brindarnos para reducir el uso de químicos? ¿Qué nuevas alternativas podemos tener? Gracias por la excelente ponencia. Muchas gracias. Miren, desafortunadamente, inclusive en México, en las zonas en donde tenemos al mosquito transmisor de muchas de las enfermedades como el dengue hemorrágico, el chikungunya, el Zika, todavía se está recurriendo al uso de los organoclorados, ¿no? No hay otra, pues se tiene que recurrir. De hecho, muchos de los que se dedican al control de este tipo de enfermedades entramos en un dilema. Dice, ¿te quieres morir de dengue hemorrágico en 3 días o te quieres morir por contaminación con DDT a largo plazo, ¿no? Entonces,
todavía seguimos utilizando este tipo de compuestos. Sin embargo, por ejemplo, en ambientes urbanos podemos recurrir a muchas otras técnicas, ¿no? Para controlar, primero hay que controlar las poblaciones de mosquitos, siguiendo las recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud, a limpiar los patios, a no mantener aguas encharcadas, etcétera. Esa sería la primera recomendación. Y respecto al control ya de las poblaciones, aún así, pues lo que tenemos que aplicar es algunos de estos insecticidas o repelentes de los que denominé como biorracionales, ¿no? Que tienen un efecto menos tóxico, son menos tóxicos para los seres humanos y para los animales. Tienen sus bemoles también, no son 100% eficientes, pero vamos que pues sí hay que tomar en cuenta la peligrosidad y la toxicidad de esos otros compuestos. Regina Mendoza dice, gracias por la ponencia, excelente trabajo. Me permite hacer una pregunta, ¿qué tan efectivos son los pesticidas orgánicos? ¿Pueden ser una solución viable para el campo y la producción en invernaderos? Sí, sí son eficientes siempre y cuando se sigan las recomendaciones de los fabricantes, ¿no? Lo que les comentaba, ¿cuál es la ventaja de los pesticidas de control químico? Bueno, pues su elevada estabilidad, ¿no? Son de fácil aplicación, sobre todo en grandes extensiones de terrenos. Sin embargo, los pesticidas orgánicos, en su mayoría, por nombrarles alguno, un fungicida, y dirían, ¿cuál es un fungicida orgánico? Pues es el carbonato potásico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es bicarbonato, pero en lugar de sodio, de potasio. Entonces, ¿qué tan efectivos son? Son efectivos siempre y cuando se apliquen de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o del técnico, porque si no lo hacemos así, evidentemente, pues su eficiencia, su efectividad va a ir disminuyendo considerablemente. Pero sí, claro, teniendo un control adecuado de los orgánicos, claro que se puede tener buenos rendimientos de cosecha. Además, también hay que considerar algunas otras cosas. Del mercado orgánico, lo que se busca realmente es la inocuidad alimentaria, el que el consumidor está teniendo un producto que está libre de estos residuos de pesticidas, ¿no? Entonces, realmente no se busca una calidad visual de los alimentos, sino más bien la inocuidad. Perfecto, doctora. Te están preguntando, Marley, que si es recomendable lavar con cloro los alimentos. Con cloro lavarlos no, es realmente una desinfección con hipoclorito de sodio en muy baja concentración y no superando los 2 minutos de contacto, ¿no? Pero claro, es 100% efectivo, sobre todo para eliminar a estos microorganismos que transmiten alguna enfermedad, ¿no? Sobre todo las gastrointestinales. Perfecto, doctora. Nos piden su opinión, Claudia Franco, sobre el uso del glifosato. Glifosato, sí, actualmente lo que les comentaba, ¿no? Es una de las controversias que se tienen actualmente del uso de este tipo de compuestos. En particular, yo les comentaba actualmente, me encuentro participando en un proyecto junto con productores de Meztitlán, están inmersos en reserva de la biosfera Barranca de Meztitlán, y yo realmente estoy impactada de cuánto podemos producir sin el uso de estos pesticidas, sin el uso de este tipo de sustancias. Y pues la controversia realmente no debería de ser controversial, ¿no? Vamos a conservar nuestros recursos naturales, vamos a conservar la biodiversidad y sobre todo vamos a conservar la salud humana. Entonces, todas aquellas producciones que busquen mitigar estos efectos adversos que los humanos realmente ocasionado
a partir de los años 60 con el uso indiscriminado de ese tipo de compuestos, yo estoy completamente a favor. Pues lo recomendable ahora es realmente también a los consumidores buscar este tipo de productos que estén libres de los plaguicidas, de los pesticidas o del uso intensivo de agroquímicos, de fertilizantes sintéticos, etcétera, que han ocasionado muchos daños a los ecosistemas y a la salud humana. Y pues eso, ¿no? Realmente para mí no me pareciera controversial, realmente para mí es muy claro lo que tenemos que hacer como humanidad, ¿no? Es buscar sistemas agroalimentarios más saludables y sostenibles sobre todo. Muy bien, doctora. Creo que no se anima por micrófono. ¿Alguien prendió su micrófono que quiera hacerlo directamente la pregunta? Bueno. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Nelly. Respecto a, bueno, comenta que pues la legislación existe pues en diversos países en en este sentido me gustaría conocer pues cuál es el panorama que se tiene pues en este sentido de legislación en México y en Hidalgo para regular este tipo de productos y pues a quién le tocaría pues vigilar pues que se cumpla esta legislación. Bien, en México todo deriva de la Ley de Sanidad Vegetal, su reglamento y todas las normas que derivan de ella, ¿no? Entonces, realmente en el territorio mexicano esto regula su uso, ¿no? ¿Quién serían los indicados para estar vigilando esto? Pues son muchos organismos en conjunto, ¿no? Son realmente... Tendríamos que tener desde el punto de vista bastante secretaría, está la SADER, estaría la Semarnat, que también forma parte, sobre todo desde el punto de vista de los medios urbanos, sería, por ejemplo, la Semarnat de estar emitiendo algunas alertas del uso de este tipo de compuestos en edificios, en casas, en jardines, etcétera. Y desde el punto de vista alimentario, en ambientes agrícolas, pues está la SADER. De hecho, la SADER, pues emite, antes la SAGARPA, emite muchas recomendaciones para el buen uso y manejo de agroquímicos, ¿no? Entonces, toda la legislación que hay en México, pues deriva de esta ley y sí habría que revisar. Las normas son muy claras, las NOM, las obligatorias, son muy claras respecto al uso y manejo de agroquímicos y sobre todo de dejarle muy claro a los usuarios de este tipo de compuestos cuáles son los riesgos y los peligros que tienen asociados estos compuestos. De hecho, desde que los compras, la etiqueta está regulada, la etiqueta tiene que tener ciertas especificaciones para indicar los riesgos y los peligros. Lo que no está claro en México son los límites máximos permisibles, ¿no? Eso es lo que no está muy claro en México. Seguimos utilizando normas, sobre todo de la Unión Europea y de Estados Unidos para más o menos estimar cómo estamos en los residuos de plaguicidas en muchos de nuestros alimentos. Otra pregunta. Perdón, Nelly. En este sentido, pues sería recomendable entonces pues que se hagan pues investigaciones propias o estudios ahora sí que aterrizados al contexto mexicano precisamente pues para poder normar pues los límites permisibles en los cultivos precisamente pues para poder tener más bien no tener un impacto tan dañino en el medio ambiente. Y en la salud humana, ¿no? Sobre todo. Entonces, sí hay suficiente información, sí, de hecho, en particular, una de mis líneas de investigación es justamente esto, ¿no? Determinar estos residuos de pesticidas o de sus metabolitos en matrices alimentarias, en fresco y procesadas. Entonces, tenemos ese tipo de resultados. En México se hace mucha de esta investigación, sin embargo, la legislación, pues ahí, como le comentaba, no es muy claro, dado que la seguridad alimentaria no solo tiene que ver con la inocuidad, sino también con el abastecimiento, ¿no? La suficiencia alimentaria. Entonces, en este sentido, hay cuestiones éticas y ahí también que están involucradas de
hay comida, pero no es inocua, pero es comida, ¿no? Y hay que nutrir y darle de comer a la población, y entonces, pues, con residuo o sin residuo de plaguicida, pues hay que consumirlo, ¿no? Creo que ya. Sí, Gracias, gracias. Nelly. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta más, doctora. Dice, para los árboles que ya tienen alguna enfermedad o plaga, ¿qué nos recomienda usar uso de químicos u orgánicos? Para árboles frutales, En árbol forestales, ornamental o forestal, para uso forestal. Bueno, lo primero que tendríamos que pensar, les decía en este sentido, es evaluar sistemas más sostenibles. Por ejemplo, si ustedes tienen grandes extensiones de bosques o de matorral xerófilo, por ejemplo, es lograr pues el equilibrio, buscando una asociación natural entre las especies que ahí se encuentran. Cuando tenemos una gran diversidad de especies, también una de las cuestiones que no abordé en la agricultura convencional es que se favorece principalmente los monocultivos, y al favorecer monocultivos, pues estás favoreciendo la infestación con un sinnúmero de plagas. Entonces, lo que se busca en estos de los sistemas que les mencionaba, que se empieza con la de conservación, la orgánica, hasta llegar a sistemas muy maduros que son los agroecológicos, pues lo que se busca es realmente una asociación de diversas especies vegetales que trabajen como un todo, que favorezcan a todos los organismos que se encuentran en el medio ambiente, y realmente ningún insecto, ningún microorganismo es plaga, ¿no? Ninguno es enfermedad, todos tienen un depredador natural. Lo que hay que buscar aquí realmente es este equilibrio entre las especies para pues tener un control biológico en los ecosistemas. Ok, creo que nadie más se anima a hacerlo directamente, pero vamos a seguir leyendo. Dice, Xochitl, muy interesante, gracias. A mi punto de vista es necesario que se regulen las empresas que están realizando estos productos plaguicidas y fungicidas, y que se busque elaborar productos más amigables al ambiente. La felicitan Rosa María, Regina, Itzel Chávez, muy excelente ponencia. Y nos pregunta Arturo Miranda, él es director de Ecología de San Agustín, Mezquititlán. Dice, dentro de mi municipio existe la agricultura. Uno de los problemas que se genera es el mal manejo de los residuos de pesticidas, agroquímicos, etcétera. Gran cantidad de ellos son desechados en cuerpos de agua como ríos y arroyos. ¿Qué alternativas podemos usar para reducir la contaminación y el mal manejo de estos residuos? En su caso, las botellas de pesticidas, además de la recolección que se realiza periódicamente. Sí, son programas, ¿no? Realmente se requieren programas que integren, pero creo que la base de estos programas es la conciencia social, la conciencia de los agricultores, porque muchos de ellos utilizan los agroquímicos, y entonces los envases vacíos, que realmente ya son considerados residuos peligrosos, que hay una norma, hay toda una legislación, toda una normatividad respecto a este tipo de residuos, pues no es respetada, ¿no? Como lo mencionas, van a parar a los cuerpos de agua, o se convierten ahí en basura, ahí el suelo, contaminan el suelo, el aire, etcétera, la fauna, todo se ve involucrado. Entonces, realmente lo que necesitamos aquí, desde el punto de vista, si le queremos dar, les comentaba los trabajos que hacemos con los productores de allá de Mezquitlán, de la Barranca de la Biosfera. Fue mucho trabajo de concientización, ¿no? De realmente llevar a ellos, aterrizarles los efectos tan catastróficos que tienen este tipo de compuestos, este tipo de residuos para el medio ambiente, pero sobre todo para la salud, ¿no? Para la salud humana, para sus hijos, para sus futuras generaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la concientización sí forma parte fundamental para que la normativa se cumpla, ¿no? Pero no por el miedo al castigo, sino por la parte de la conciencia medioambiental que
que debemos de fomentar en los agricultores, ¿no? Que son, pues aparte, son los que nos están proveyendo de alimentos. Entonces, en sus manos está la salud de mucha gente. Así es, totalmente coincidimos, doctora. Creemos que conciencia va a ayudarnos a enfrentar las grandes problemáticas ambientales. Norma Inés Rodríguez dice, excelente ponencia, me gustaría saber sobre el queso que se produce de manera artesanal. ¿Qué tan confiable puede ser en zonas de riego con aguas negras? Bien, bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? Realmente aquí entra mucho de la parte de inocuidad, esa es otra problemática. Desafortunadamente, el recurso hídrico cada vez es menor. Estamos teniendo ya los efectos del cambio climático, hay sequías prolongadas, hay un desorden ecológico terrible que está afectando considerablemente el recurso hídrico. Entonces, una de las fue utilizar aguas residuales para producción agrícola, ¿no? Entonces, el uso de agua residual sin tratar es realmente un peligro, es un riesgo muy alto contra la inocuidad alimentaria. Entonces, aunque sean producidos estos alimentos artesanalmente, lo mismo. Ahí a los productores, a los pequeños productores, deben generar ellos también esta parte de negocio, pero su negocio debe estar también apoyado por todo lo que se espera de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación de los alimentos, de la inocuidad alimentaria. Entonces, ellos deben de saber todos los riesgos que implica las prácticas, las malas prácticas en la producción de alimentos. Entonces, sí hay un elevado riesgo sobre todo en estas zonas, de contraer una ETA, una enfermedad transmitida por los alimentos, sobre todo por la presencia de microorganismos patógenos. Gracias, doctora. Maribel Islas dice, ¿qué se recomienda en la producción orgánica si al cosechar no se han eliminado todas las plagas? Es decir, si tienen algún animalito, ¿cómo se lava o si se puede consumir ese alimento así? Si tienen insectos, quiero suponer. De hecho, aunque no, en la producción también convencional, los pesticidas pues son dirigidos hacia un tipo de plaga que tenga pues una mayor afectación a un determinado cultivo. Entonces, se sabe que en un brócoli, por ejemplo, consumimos mucha proteína por la presencia de algunos insectos por ahí. Entonces, en la producción orgánica realmente, les decía, la cuestión estética no es lo que le da ese valor, ¿no? No entra la cadena de valor, ¿no? En la producción orgánica realmente el valor, y de hecho ustedes cuando van al mercado o van a un supermercado y ven estos productos orgánicos, ven los precios 2 o 3 veces superior a un producto convencional. Entonces, ¿pero por qué? ¿No? Entonces ves la producción ahí ni siquiera está bonito, no son simétricos, no tiene, pues es justamente por eso, porque lo que estamos pagando es realmente estar seguros de consumir un producto que no tiene residuos de pesticidas. Ahora es importante determinar qué orgánico está normado, o sea, realmente es una certificación. El hecho de que tenga un sello orgánico implica que esos productores fueron certificados por un organismo, un tercero, que fue a vigilar que efectivamente ellos estén cumpliendo con estas normas, con todas estas prácticas productivas y que efectivamente no estén utilizando estos pesticidas de control químico. Entonces es importante que hagamos esta puntualización, que lo orgánico realmente está certificado, ¿no? Debe ser certificado para que pueda denominarse orgánico, cosa que no ocurre con la producción agroecológica, ¿no? Entonces, la producción agroecológica ahora no existe una certificación como tal, pero sin embargo, este modelo
surge también para darle pues parte de la soberanía alimentaria que requieren muchos países, ¿no? Y más bien la parte de la agroecología va enfocada como a sistemas agroalimentarios, pero de pequeñas familias o de pequeños pueblos que sean autosuficientes en la alimentación, ¿no? Y respetando también pues el cero pesticidas, ¿no? Sino fomentar este equilibrio ecológico que se requiere en los medios agrícolas, ¿no? En sistemas agrosilvopastoriles, etcétera, o agroforestales. Ok, leo una opinión más y dos preguntas que nos están haciendo también llegar por Face. Enrique Suárez dice, ¿es necesario establecer independientemente de la ley que regule el uso de pesticidas, herbicidas y agroquímicos? ¿Hace falta que exista un órgano de gobierno que esté pendiente de estas prácticas? Arturo Miranda agradece también a la doctora por la respuesta y felicita a la Secretaría de Medio Ambiente. Y dos preguntas más, doctora. Dice Laura, ¿el aceite de NEM qué tan efectivo es para plagas de jardín? Y una pregunta más, doctora, para cerrar. ¿Cómo hacemos para deshacernos de los pesticidas bioacumulables en nuestro organismo? Híjole. Bueno, en nuestro organismo, bueno, por ahí voy a empezar con esta. Del aceite de NEM, sí se sabe que tiene algunos compuestos con estas propiedades insecticidas, fungicidas. Entonces, habría que revisar. La verdad es que ahora no tengo los datos, sí tendríamos que revisar cuáles han sido, sobre todo desde un punto de vista científico, que esté probado realmente su eficiencia, ¿no? De lo que me comentaban hace un rato de los pesticidas que se utilizan, los biorracionales, o los pesticidas que se utilizan en la producción orgánica. Estos en su mayoría han sido probados, han sido testados en diversos diseños experimentales y han mostrado su eficiencia, ¿no? Entonces, del NEM habría que revisar cuáles son los reportes para poderle dar una respuesta más acertada. Respecto a, me comentabas otra vez, por favor, la segunda era de... ¿Cómo nos deshacemos de la acumulación de este tipo de la acumulación en nuestro organismo? Sí, de hecho, fíjense que hay un término que también es muy reciente. Se sabe que muchos de estos pesticidas y muchos de estos contaminantes emergentes, dentro de los que se encuentran los tereftalatos y algunos otros medicamentos, pero esa sería otra charla, de estos contaminantes emergentes, se les denominó agentes obesógenos. Y dice, ¿qué es eso de obesógenos? Bueno, pues el organismo, al estar acumulando estas toxinas, porque realmente al estar ingiriendo, pues lo que estamos haciendo es acumularlos como toxinas, nuestro organismo empieza a generar estos depósitos de grasa, porque este tipo de compuestos, por su baja polaridad, prefiere justamente irse a alojar a estos depósitos de grasa. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir de manera gradual desintoxicando a nuestro organismo? Pues primero, ¿no? Hacer ejercicio regularmente para que a través de la transpiración empecemos a liberar todo este tipo de toxinas y sobre todo estar consumiendo mucha agua sin azúcar, no refrescos, agua para que también empecemos a limpiar en nuestro organismo de estas toxinas, ¿no? Entonces, y en principio, realmente hacer lo que es en casa, pues los primeros pasos para el procesamiento de alimentos, pues es un correcto lavado y consumir, les decía, sobre todo aprovechar en muchos de nuestros municipios aquí en el estado de Hidalgo, ya hay productores que tienen esta conciencia ecológica y buscar ese tipo de producción, ¿no? Ok, doctora, y nada más para terminar una pregunta más de Face, si ya no quieren participar nuestros compañeros que están aquí en Zoom. ¿En dónde se dejan los envases? ¿Hay lugares para dejar envases de agroquímicos, doctora?
Sí, bueno, hay muchos programas que tiene la SEDAGRO aquí en el estado de Hidalgo y también el CESAVEC, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal. De hecho, se pueden apegar a su plan de manejo y solicitar al CESAVEC que vaya a hacer una recolección de este tipo de envases, ¿no? Este organismo trabaja mucho en estas zonas agrícolas. Mi conocimiento es acá en el Valle del Mezquital y allá en la Barranca de Meztitlán, y es generar este programa de manejo y apegarnos al que tiene el CESAVEC. Y si a nivel casero llegamos a utilizar alguno de estos líquidos, doctora, ¿cómo los desechamos, el envase? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, en principio la recomendación para este tipo de productos, más bien para los que utilizamos en casa, en principio son de menor toxicidad, ¿no? Pero sí es importante que no sean desechados como si fuera un residuo doméstico, ¿no? Un residuo sólido urbano, ¿no? Tiene sus complicaciones en el medio ambiente y se hay que considerar poderlos hacer un centro de acopio, a lo mejor y llevarlo a a un centro de estos que pudiera ser también de CESAVEC. Perfecto, doctora. Bueno, pues no sé si alguno de los participantes de Zoom, de la plataforma, quieran hacer algún comentario final. Si no, pues le pediríamos a la doctora que nos diera su comentario final para cerrar ya esta interesante conferencia. Creo que no. Ya no hay comentarios. Doctora, bueno, ¿quisiera agregar algo más? Pues eso sería todo, ¿no? Nada más, ojalá que con esta charla pues hayamos dejado ahí una espinita en cada uno de los que estuvieron aquí, de poder hacer esa conciencia, ¿no? También como consumidores tenemos pues hasta cierto punto la obligación y la responsabilidad, ¿no? De motivar este tipo de producción más limpia, para evitar los daños al medio ambiente, pero también, como les comentaba, ¿no? A la salud humana, ¿no? Y también para nuestras generaciones actuales y también para nuestras generaciones futuras, ¿no? Entonces, ¿qué mundo le queremos dejar a estas generaciones, ¿no? ¿Hasta dónde queremos que la humanidad siga trascendiendo? Pues creo que lo ha dicho muy claro, doctor. Estamos hablando de vida, ¿verdad? Exacto. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. A la maestra Marinette, muchas gracias por haber hecho posible esta coordinación entre la Universidad Politécnica Francisco I. Madero y la Secretaría de Medio Ambiente. Nos van a apoyar con otras conferencias muy interesantes también. Estaremos informándoles para que nos puedan acompañar. Y pues agradecerles que hayan estado con nosotros en esta mañana. Gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias, doctora. Muy amable por su participación. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Adiós, Mireli, Arturo. Adiós, Ricardo, Marinette. Muchas gracias, Marinette. Salvador, Lucas, hasta luego. Regina, Rosa María. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Les estarán haciendo llegar su reconocimiento. Doctora, ¿sí nos comparte su presentación? Algunos han preguntado. Lo siento. Pues no sé, la quieren compartir, les dejo mi correo electrónico. Y si alguien está interesado, lo mismo en las referencias que mostré, me basé en ellas. Son revisiones a nivel internacional, pero si gustan, también podemos hacer una revisión a nivel nacional. Les decía, en México, el uso y el manejo de agroquímicos está completamente regulado, pero en lo que sí tenemos deficiencias en la legislación es en estos límites, ¿no? Máximos permisibles.
no solo en alimentos frescos, sino en alimentos procesados. Entonces, por ahí lo que tenemos de base, pues son las legislaciones europeas, la legislación estadounidense, que sí son muy claros en este sentido, pero bueno, un buen proyecto de ley, pues sería justamente empezar a regular este tipo de cosas ya en el consumo, no en la cadena trófica, hasta dónde pueden llegar. Entonces, si alguien está interesado, pues les dejo mi correo electrónico en el chat. A ver. Voy a salir. Es K. Aguilar, pero es que no puedo, aquí está el chat. Muy bien, doctora. K. Aguilar, @upfim.edu.mx. Perfecto, pues ahí se queda para los que gusten ponerse en contacto directo con la doctora. Adelante. Muchas gracias.